Bueno, en este videito vamos a explicar un poco el ejercicio 3 de adicionales de la serie de gases, es decir, la serie 5. Bien, si miramos en la guía, vamos a ver que en este ejercicio nos dicen que el monóxido de carbono es un gas tóxico cuya concentración, es decir, la cantidad de monóxido de carbono en el aire que comienza a ser tóxica o letal, es de 0,4% volumen en volumen. Estas unidades nos dicen que cuando se emite monóxido de carbono que se mezcla con el aire, ¿sí? Cuando llega a haber 0,4 mililitros de monóxido de carbono cada 100 mililitros de monóxido de carbono más aire, esto es letal, ¿sí? Bien. Luego el ejercicio nos dice que si tenemos un auto en un garage, cuando este auto funciona mal, emite 1 mol de monóxido de carbono cada 2 minutos, ¿sí? Y el enunciado luego nos dice que si consideramos a este auto que se encuentra en un garage de 60 metros cúbicos de volumen, ¿sí? A una temperatura de 20 grados Celsius o 293 Kelvin y a una presión considerada de una atmósfera, bueno, nos hacen una serie de preguntas. En la pregunta A nos dicen cuál será la presión parcial, ¿sí? De monóxido de carbono que alcance esta concentración que es la tóxica, ¿sí? Bien, una pequeña aclaración para tener en cuenta en este caso. Recordemos que a un gas lo vamos a definir por su presión, volumen, temperatura y número de moles, ¿sí? En este caso, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono que es emitido, ¿sí? Vamos a borrar ahí y vamos a escribir bien. El monóxido de carbono es emitido a un recipiente que sería de 60 metros cúbicos, ¿sí? Bien. Algo para tener en cuenta es que es recordar que la presión parcial de monóxido de carbono corresponde a la fracción molar de monóxido de carbono por la presión total. Y voy a recordarles que la fracción molar de monóxido de carbono corresponde al número de moles de monóxido de carbono dividido el número de moles totales. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la presión parcial de monóxido de carbono que es tóxica? Bien, vamos a tener que conocer la fracción molar de monóxido de carbono y la presión total. Bien, la presión total no es más ni menos que la presión a la cual nos encontramos en este ejercicio, que es de una atmósfera. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para conocer la fracción molar en las condiciones del ejercicio? Bien, nosotros sabemos que el volumen que vamos a tener de monóxido de carbono, ¿sí? Va a ser proporcional o corresponde al número de moles de monóxido de carbono, por la ley de los gases ideales, multiplicado por la temperatura y la presión de las condiciones, ¿sí? Ahora bien, nosotros sabemos que por cada 0,4 mililitros de monóxido de carbono en 100 mililitros de aire, tenemos la concentración que es tóxica. Ese volumen total, sí, que tenemos ahí, va a estar dado por el número total de moles de, bueno, distintas moléculas que hay en el aire, es decir, oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, agua, ¿sí? No nos importa, pero porque sabemos que la ley de los gases ideales es indistinto cuál de estas moléculas tenemos, ¿sí? Pero lo que sabemos es que ese volumen total de mezcla de aire va a estar dado por el número de moles totales, ¿sí? Y sabemos que el volumen de monóxido de carbono va a estar dado por el número de moles de monóxido de carbono, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que estamos liberando el monóxido de carbono a un ambiente. Entonces, fíjense que para poder calcular la fracción molar podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer el cociente del volumen de monóxido de carbono dividido el volumen total de mezcla y va a darme, si ustedes se fijan, cuando hacemos este cociente, ¿sí? Obtenemos la fracción molar de monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque acá tengo la expresión del volumen de monóxido y la del volumen total. Y fíjense que como las condiciones son las mismas, se cancela presión y temperatura, ¿sí? Y por supuesto el R, dándome que
el cociente entre volumen de monóxido y volumen total es igual al cociente entre monóxido de carbono, el número de moles de monóxido de carbono y el número de moles totales. Y esto, sí, como definimos antes, no es más ni menos que la fracción molar de monóxido de carbono. Entonces, fíjense que a la fracción molar de monóxido de carbono puedo considerarla como el volumen de monóxido de carbono sobre el volumen total, que en estas condiciones sabemos que la que nos interesa y que es la tóxica es 0,4 mililitros, que corresponde al volumen de monóxido de carbono, dividido 100 mililitros. ¿Estamos? Es decir que la fracción molar de monóxido de carbono es 4 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Esa es la fracción molar tóxica. Bien, si consideramos que, a ver, quiero borrar acá. Si consideramos entonces esta fracción molar, ¿sí? Y consideramos que la presión del ejercicio es de 1 atmósfera, entonces la presión parcial tóxica será de 4 por 10 a la menos 3 por 1 atmósfera, será entonces de 4 por 10 a la menos 3 atmósferas la presión parcial de monóxido que hace que llegar a una concentración tóxica, ¿sí? Entonces, con esto ya hemos resuelto el ejercicio A, ¿sí? El inciso A. Vimos que la presión parcial de monóxido en las condiciones del ejercicio es 4 por 10 a la menos 3 atmósferas y a esa presión parcial esto es tóxico. Bien, recordemos que el ejercicio nos preguntaba sobre un auto que se encuentra en un garage de 60 metros cúbicos, ¿sí? Y considerando que el auto funciona mal y emite 1 mol de monóxido de carbono cada 2 minutos, nos dicen en qué tiempo se alcanza la presión parcial que es tóxica. Bien, para hacer este cálculo debemos considerar lo siguiente. Primero, ¿sí? Tengo que relacionar de alguna manera el número de moles con el tiempo, ¿sí? La incógnita o la pregunta que yo tengo que responder es el tiempo para llegar a la presión tóxica. Bien, para hacer esto vamos a considerar lo siguiente. Primero necesito conocer cuántos moles debe emitir ese motor para llegar a la presión tóxica. Para eso puedo hacer uso de la ley de los gases ideales, ¿sí? Donde si conozco presión, volumen y temperatura, puedo despejar el número de moles, ¿sí? Si reescribo esta expresión, observo que si conozco la presión parcial tóxica, el volumen del recipiente y la temperatura a la cual está funcionando ese auto, puedo despejar el número de moles de monóxido de carbono que el auto debe emitir, ¿sí? La presión parcial ya dijimos que era de 4 por 10 a la menos 3 atmósferas. El volumen es el volumen del garage, que es 60 metros cúbicos. Pueden después ustedes indagar más en esto, pero 60 metros cúbicos es igual a 60 por 10 a la 3 litros, ¿sí? Si estoy usando la ley de los gases ideales, tengo que pasar el volumen a unidades de litros, ¿sí? Entonces, el R, bueno, no voy a escribir sus unidades porque es muy largo, ¿sí? Pero vimos que la temperatura del ejercicio era de 293 Kelvin. Y cuando yo resuelvo esto, observo que el número de moles de monóxido de carbono que deben emitirse es de 9, lo tengo escrito por acá. Bueno, pero es de 9,98 moles, ¿sí? Entonces, ahora bien, sé que el auto emite 1 mol de monóxido de carbono cada 2 minutos. Entonces, ¿en qué tiempo deberá emitir 200,98 moles, perdón, 9,98 moles para llegar a la presión que es tóxica? Y bueno, será este valor multiplicado por este y dividido este. Eso nos da alrededor de 20 minutos, ¿sí? Eso quiere decir que en aproximadamente 20 minutos el auto emitirá monóxido de carbono de modo que se llegue a la concentración parcial, presión parcial, perdón, de 4 por 10 a la menos 3 atmósferas, que determinamos que en estas condiciones era la presión a la cual
este gas empieza a ser tóxico. A modo de comentario, este gas se une a el mismo lugar donde se une el oxígeno, en el transporte de oxígeno, que son unas moléculas que se encuentran dentro de la hemoglobina, dentro de los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, compitiendo por estos sitios de oxígeno, el monóxido de carbono es tóxico porque no permite la distribución de oxígeno, dando lugar a, bueno, que no se pueda funcionar bien el organismo, ¿sí? Entonces, bueno, hemos resuelto el ejercicio 3 de las adicionales de esta guía.